Dios desea ser tu amigo, acepta su reconciliación. ¿Cómo solucionar la enemistad con Dios? Hola, soy Carlos de los Santos y quiero bendecir tu vida de una manera muy especial con estas preciosas palabras. Se dice que todos somos hijos de Dios, que todos estamos con Dios. Pero, ¿es acaso esto cierto? Vamos a analizar brevemente qué nos dice la Biblia al respecto. Pero de entrada debemos saber que el pecado siempre ha separado y separará de Dios. Todos somos creados por Dios. En ese sentido, somos sus hijos. Pero no todos tenemos derechos legales como hijos de Dios, porque hay algo que tiene que acontecer para que esta parte se pueda dar en cada ser humano. En Génesis capítulo 3, versículo 24, la Biblia dice: «Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida». Génesis 3, 24. Todo esto aconteció después que el hombre cometió la desobediencia en contra de Dios. Inmediatamente esto pasó, el hombre fue separado de la presencia de Dios. El jardín del Edén representaba la presencia de Dios, la bendición de Dios. Y note lo que dice, que fue echado fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Y qué hizo que Dios apartara al hombre de sí? El pecado, la desobediencia del hombre. Así que eso siempre ha sido así y aún en la actualidad sigue siéndolo. Si buscamos la definición de enemistad, vemos que significa relación de aversión, odio u oposición entre dos o más personas. Es decir, que el pecado hace una separación, crea una enemistad entre Dios y el hombre. Si por otro lado vemos el término reconciliación, quiere decir el restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistadas. La reconciliación es lo contrario a la enemistad. Siempre ha sido el deseo de Dios estar en reconciliación con el hombre. Pero como Él es un juez justo, todas las cosas tienen que acontecer en base a lo legal, en base a su ley, no solamente a su deseo, sino que se tienen que dar los pasos legales para que eso se pueda cumplir. ¿Se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo al mismo tiempo? No. En Santiago capítulo 4, verso 4, la Biblia nos dice: «Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Santiago 4, verso 4. No se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo al mismo tiempo. Si soy amigo del mundo, soy enemigo de Dios. Si soy amigo de Dios, soy enemigo del mundo. ¿Y qué significa mundo aquí en este contexto? Significa todo el sistema pecaminoso que gobierna aquí en la tierra, que tiene la maldad como su fundamento, la traición, el adulterio, la fornicación, las mentiras, el robo, la idolatría, la hechicería, la falsedad, el engaño. Todos esos asuntos que hemos mencionado y otros más constituyen lo que es el mundo. Las personas que viven, que aman ese sistema, son amigos del mundo y por ende, según la Biblia,
son enemigos de Dios. Fueron creados por Dios esas personas, pero son enemigos de Dios. Por lo tanto, para poder ser amigos de Dios, tiene que darse el proceso de reconciliación en su vida. Por eso es que la Biblia nos dice en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. ¿Qué es la carne? La carne es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Esa inclinación corrupta que incita a que el ser humano haga lo malo. Eso es la carne, esa naturaleza humana caída. ¿Qué es el espíritu? El espíritu con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios. Es la misma naturaleza de Dios, es la presencia de Dios en el ser humano. Son pues opuestos. El espíritu y la carne son opuestos. No hay nunca concordancia, no hay nunca amistad entre el Espíritu de Dios y la naturaleza humana carnal, los deseos malos. Por eso dice que el uno al otro se opone para que no hagáis lo que queráis. Es decir, cuando el espíritu dice vamos hacia el norte, la carne dice vamos hacia el sur. Los deseos pecaminosos incitan contrario a la dirección que Dios quiere que vayamos. Y nosotros somos quienes determinamos a cuál de los dos escoger, elegir. No es responsabilidad ni del diablo ni de Dios. No, es responsabilidad de nosotros elegir a cuál de los dos caminos vamos a ir, vamos a obedecer. Si a Dios o a la concupiscencia, a la naturaleza caída, a la carne que habita en nosotros, como ya hemos visto en temas anteriores. ¿Cómo puedo hacer las paces con Dios? Es decir, ¿cómo puedo entonces volver a ser amigo de Dios si es que no lo soy aún? En Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios capítulo 2, 13 al 18. La única vía para nosotros ser reconciliados con Dios, para que esa enemistad creada por el pecado entre Dios y el hombre desaparezca, es Jesucristo de Nazaret. Por eso es que dice que Él es nuestra paz, nos ha reconciliado con Dios. Por eso dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. En Juan 14:6. Desde niño escuchaba cuando una persona moría, siempre ponían en la emisora un anuncio que decía: les darán cristiana sepultura. O sea, para ellos todo el que moría era un cristiano, para ellos todo el que moría iba al cielo, porque esa mentira, ese engaño, esa falsedad, el diablo la ha introducido en la mente de los seres humanos y los individuos la creen. No. El que muere en pecado, dice la Biblia, que tiene como paga la muerte. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en Romanos 3:23 dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo somos restablecidos en esa gloria? A través de Jesucristo de Nazaret. Cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, somos así reconciliados con Dios, y la enemistad producto del pecado entonces desaparece y vuelve la amistad entre Dios y el hombre, pero solo a través de Jesucristo de Nazaret. Si vivimos una vida rechazándolo, si dedicamos la vida a caminar en rebeldía en contra de Él, a practicar las cosas del mundo, a practicar el pecado como idolatría, hechicería, fornicación, adulterio, mentiras, robos, falsedades, injusticias,
homosexualidad, lesbianismo, asesinato de niños, mal llamado aborto y todas esas cosas, al momento de morir, si no hemos aceptado a Jesucristo, todavía no estamos reconciliados con Dios. Si nos sorprende la muerte en pecado, entonces la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, que significa en ese contexto separación eterna de Dios. El destino final de un alma, de la persona que muere en pecado, es el infierno, el lugar de tormento eterno. Mientras que el destino final del alma de una persona que murió en Cristo, que se arrepintió, que se reconcilió con Dios antes de morir, entonces es la salvación de su alma. Es vivir en la presencia eterna de Dios para su gloria y su honra. Por lo tanto, para nosotros adquirir derechos legales como hijos de Dios, en Romanos capítulo 10, verso 9 en adelante, que si confesare con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de fe que se predica, dice en Romanos capítulo 10, porque no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. No es por hacer bien a los demás que nosotros vamos a ser salvos. No es por nosotros ir a misa, no es por nosotros ir a un culto, no es por nosotros guardar las tradiciones, no es por no comer carne en cuaresma, no es por guardar el domingo de Ramos, el miércoles de ceniza, no es por celebrar el día de la Altagracia, el día de las Mercedes, el día de San Miguel, el día de Santa Marta, de Anaísa, de Metresilí, de San Santiago, de San Elías. Todas esas cosas son adoraciones a los que por naturaleza no son dioses. Dice en el Salmo 115, en el Salmo 135, en Isaías 44. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas personas que desde niño les han inculcado que haciendo eso ellos van a ser salvos, sin nunca haberse apartado del mal, sin haberse arrepentido de sus pecados, viviendo una vida igual bajo la naturaleza humana corrupta, adulterando, fornicando, robando, mintiendo, cometiendo injusticias al granel. Pero se les ha enseñado que si ellos guardan esas tradiciones, ellos van a ser salvos. Es un engaño, es una mentira en la cual Dios quiere que nosotros todos salgamos de ella. Si alguien quiere aceptar a Jesús, repita lo siguiente: Señor Jesús, te confieso con mi boca, creo en mi corazón que tú eres el Señor y que Dios te levantó de entre los muertos. Gracias te doy por la libre salvación en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración, usted a partir de este momento pasa a ser hijo legal de Dios. Busque una congregación para reunirse allí. Allí también le van a ayudar a que usted crezca espiritualmente. A eso Jesucristo vino a la tierra, a salvar la humanidad. Esa fue la misión principal, además de las misiones colaterales a esa, pero esa es la más importante: la salvación, la reconciliación entre la humanidad y Dios, la destrucción de la enemistad entre la humanidad y Dios. Solamente a través de Jesucristo se puede dar, solamente a través de Él es posible. Soy Carlos de los Santos, espero que estas palabras te hayan bendecido de una manera muy especial. Si no te has suscrito, suscríbete. Búscanos en Facebook como Carlos Ben Adonai y en Amazon búscanos también como Carlos Israel de los Santos Ramírez. Que la paz del Eterno guarde tu vida y la de los tuyos hoy, mañana y siempre.